Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene fascinada y estoy segura de que a ustedes también. Vamos a hablar de alguien que brilla con luz propia, una artista que no solo nos cautiva con su talento en pantalla, sino también con su inteligencia y su increíble sentido del humor fuera de ella. Sí, estoy hablando de la maravillosa Demet Özdemir, y de cómo ha estado lidiando con algunas críticas, especialmente aquellas que involucran a su expareja, el talentoso Can Yaman. Prepárense para una dosis de ingenio, elegancia y sobre todo mucho carisma. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, vamos allá. Seamos sinceros, en el mundo de la fama, las críticas y los comentarios son pan de cada día. Y cuando hablamos de celebridades de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, cuya popularidad trasciende fronteras gracias a exitosas producciones como Erkenci, la atención mediática se vuelve aún más intensa. Sus vidas, tanto profesionales como personales, son analizadas con lupa por fanáticos y detractores por igual. Y es precisamente en este contexto donde Demet ha demostrado una vez más su admirable madurez y su excepcional capacidad para manejar situaciones delicadas con una gracia envidiable. Últimamente hemos visto cómo los rumores y las preguntas sobre su relación pasada con Can Yaman siguen resurgiendo, y la forma en que ella responde a estas insistentes interrogantes es digna de admiración. ¿Recuerdan cuando la pareja protagonizó Erkenci? Fue una locura. La química entre ellos era palpable, explosiva. Generaron una legión de fans que no solo amaban la serie, sino que también deseaban con todas sus fuerzas que la relación traspasara la pantalla. Y bueno, durante un tiempo así pareció ser. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y a veces, las parejas que parecían destinadas a estar juntas para siempre toman caminos separados. Lo importante aquí no es el hecho de que hayan terminado, sino la manera en que Demet, y en cierta medida Can también, han gestionado esta ruptura y la constante presión mediática. La industria del entretenimiento es por naturaleza un circo de dos pistas, una para el talento en el escenario o pantalla y otra, igual de intensa, para las vidas privadas de quienes la conforman. Demet Özdemir y Can Yaman, tras el fenómeno global que supuso Erkenci, se encontraron en el epicentro de esta vorágine. La serie no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también forjó una conexión innegable con el público, que adoraba su dinámica en pantalla y, como no, fantaseaba con la posibilidad de una relación amorosa fuera de ella. El éxito fue tal que la química entre ellos se convirtió en un tema de conversación constante, alimentando las esperanzas de una legión de seguidores que soñaban con ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Y durante un tiempo esa fantasía pareció tomar forma, con rumores y avistamientos que mantuvieron a la prensa y a los fans al filo de sus asientos. Sin embargo, el destino del espectáculo, al igual que el de la vida, es impredecible. Las relaciones, por muy idílicas que parezcan, pueden evolucionar, cambiar o simplemente llegar a su fin. Y así ocurrió con Demet y Can. La noticia de su separación, aunque esperada por algunos y lamentada por otros, fue un recordatorio de que las cámaras y la fama no detienen el curso natural de las cosas. Lo verdaderamente fascinante y lo que nos trae a este análisis profundo, no es la ruptura en sí, sino la maestría con la que Demet Özdemir ha navegado las aguas, a menudo turbulentas, de la opinión pública y la insaciable curiosidad mediática posterior a esta etapa de su vida. Últimamente se ha vuelto una constante ver a Demet siendo abordada por la prensa en eventos o en su día a día, y siempre, o casi siempre, la conversación gira en torno a Can Yaman. Preguntas sobre si han hablado, si se siguen en redes sociales, si existen rencores, si todavía conservan algún tipo de afecto, la lista de interrogantes es, francamente, interminable y, en muchos casos, repetitiva. Y es aquí donde entra el verdadero espectáculo, la parte que nos cautiva y nos inspira, la brillante y siempre ingeniosa respuesta de Demet. Porque ella no se enfada, no se pone a la defensiva, ni tampoco se pierde en evasivas incómodas que dejen al interlocutor en un mar de dudas. No, señores. Ella, con una sonrisa pícara, una mirada chispeante y una seguridad que desarma a cualquiera, responde de una manera que es, en sí misma, una obra de arte. Lo que más me llama la atención y me fascina de Demet en estas situaciones es su magistral uso del humor. No es un humor burdo, sarcástico o hiriente, sino un humor inteligente, sutil,
cargado de ironía fina y un toque de picardía que a menudo deja a los periodistas un poco desconcertados, pero siempre con una impresión de elegancia y distinción. Es como si estuviera jugando al ajedrez con las palabras, anticipando cada movimiento y respondiendo con jugadas maestras que sorprenden y encantan a partes iguales. Un ejemplo perfecto de esta destreza ocurrió cuando la prensa, con su insistencia característica, la abordó directamente sobre si había tenido algún contacto reciente con Can Yaman. En lugar de ofrecer una respuesta monosilábica, un tajante no, o caer en la tentación de una evasiva obvia, Demet, con una naturalidad asombrosa y esa chispa en los ojos que la hace tan especial, respondió algo así como, «¿Oh, Can? Es un buen colega, ¿no creen? Nos hemos visto, sí, pero solo en mi imaginación últimamente, porque estoy completamente inmersa soñando despierta con mis próximos proyectos». La genialidad de esta respuesta radica en varios niveles. Primero, valida la pregunta sin confirmarla, utilizando un sarcasmo ligero para desviar la atención. Segundo, transforma la pregunta sobre su vida personal en una oportunidad para hablar de su futuro profesional, un tema que ella domina y que le apasiona. Y tercero, lo dice con una naturalidad que te hace dudar si realmente te está tomando el pelo con una broma bien construida o si esa es su forma de decir que su vida ahora está enfocada en otras direcciones y que los encuentros con él, si los hay, son tan relevantes como un sueño recurrente. Es una forma de arte comunicacional. Otro ejemplo que ilustra a la perfección su maestría para esquivar estas preguntas, mientras se mantiene fiel a su esencia y a su profesionalismo, fue cuando los reporteros insistieron en saber si le deseaba lo mejor a Can en su nueva vida y en sus proyectos venideros. En lugar de un simple sí o un intento forzado de parecer empática, Demet elevó la respuesta a otro nivel, por supuesto que sí. Le deseo lo mejor a todos. Y a ustedes, estimados periodistas, también les deseo lo mejor, y que no les falte trabajo. Así podemos todos seguir viviendo de esto, ¿verdad? ¡Boom! Una respuesta magistral que no solo es positiva y cortés, sino que además integra a los propios interrogadores en su discurso, creando un momento de humor compartido y disipando toda la tensión subyacente. Es una manera elegante de decir, entiendo su trabajo y su necesidad de obtener una primicia, pero yo estoy en otro capítulo de mi vida, enfocada en mis aspiraciones y en mi crecimiento, y prefiero que hablemos de eso. Al incluir a los periodistas, les da una palmadita en la espalda, los reconoce, pero al mismo tiempo establece un límite claro y lúdico. Lo fascinante de Demet es que su negativa a profundizar en detalles personales no surge del miedo, la incomodidad o la inseguridad. Al contrario, su habilidad para responder de esta manera la posiciona en un lugar de control, respeto y empoderamiento. Demuestra que los fantasmas del pasado, como a veces se etiquetan las relaciones anteriores, no la asustan, y que no permite que las especulaciones o la curiosidad ajena dicten su narrativa personal ni profesional. Al emplear el humor, ella transforma un interrogatorio potencialmente incómodo y agotador en una pequeña y brillante actuación. Ella es la guionista, la directora y la protagonista de su propia historia, y en cada una de estas interacciones, sale victoriosa, dejando una impresión duradera de fortaleza, autoconfianza y una inteligencia emocional a prueba de balas. Y no nos podemos olvidar de contextualizar estas respuestas. Demet Özdemir se encuentra en un momento profesional espectacular y de gran efervescencia. Está involucrada en proyectos cinematográficos y televisivos de alto calibre que la desafían como actriz y expanden su reconocimiento internacional. Su carrera como modelo, que ya era sólida, continúa viento en popa, siendo imagen de importantes marcas y participando en campañas de moda que la mantienen en el ojo del huracán mediático, pero por razones de prestigio y talento. En cuanto a su vida personal, aunque es notoriamente reservada y protege su intimidad con celo, todo parece indicar que está viviendo un momento de paz, estabilidad y autodescubrimiento. Ella no necesita aferrarse a su pasado, a relaciones anteriores, o a las polémicas para generar noticias. Su propio brillo, su talento innato y su carisma son suficientes para mantenerla en la cima. Y cuando la prensa insiste en traer a colación a Can Yaman, ella, con una agilidad sorprendente, simplemente le da la vuelta, como quien cambia de canal en la televisión, pero siempre con una sonrisa que desarma y una palabra ingeniosa que deja al público maravillado. Hay algo profundamente admirable en la forma en que ella maneja estas situaciones tan delicadas. No se percibe en sus respuestas rastro alguno de resentimiento, de amargura, o de un deseo oculto de venganza. Lo que vemos es una mujer que ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias,
y que comprende perfectamente que la energía que se invierte en el pasado, especialmente en aquello que ya no forma parte de su presente, es energía que se resta del presente y del futuro. Al responder con humor y elegancia, no solo protege su espacio personal y su paz mental, sino que también educa a su audiencia y a los medios de comunicación sobre cómo abordar temas sensibles. Es un mensaje subliminal, pero poderosísimo. Aprecio sinceramente su interés y su trabajo, pero yo estoy en otro momento de mi vida, enfocado en mi crecimiento profesional, en mis sueños y en aquello que me ilusiona y me motiva ahora. Además, es importante destacar que esta actitud de resiliencia y serenidad no le resta ni un ápice a su profesionalismo. Al contrario, lo realza y lo eleva. Demuestra que ser una figura pública de su calibre, admirada por millones de personas en todo el mundo, no significa renunciar a la intimidad, a la dignidad o a la capacidad de discernimiento. Ella es capaz de ser una estrella global, de impactar con su talento en cada proyecto, y al mismo tiempo mantener un profundo sentido de sí misma, una integridad que le permite navegar estas aguas turbulentas, a menudo llenas de rumores y especulaciones, con una serenidad envidiable y una elegancia que la distingue. Y si nos ponemos a reflexionar y a comparar, Kanyaman también ha tenido sus momentos de evasión y de enfoque en su carrera. A veces él ha sido un poco más directo al responder preguntas sobre Demet, o simplemente ha optado por ignorarlas. Pero es en Demet donde vemos esa chispa especial, ese ingenio que transforma una posible incomodidad, una situación que podría tornarse en un momento de tensión o controversia, en un momento de conexión, de diversión y de admiración para el público. Es como si su respuesta fuera un guiño cómplice, un gesto que dice: aquí estoy, soy yo con mis experiencias, con mi pasado, pero sobre todo, soy capaz de reírme de todo esto, de aprender de ello y de seguir adelante con la frente en alto. En un mundo que a menudo parece buscar y glorificar el drama, la controversia y la confrontación, Demet Özdemir nos ofrece una alternativa refrescante y poderosa: la elegancia, la inteligencia y el humor como herramientas fundamentales para gestionar la adversidad y las presiones externas. Es un recordatorio constante de que no necesitamos alimentar los conflictos, que tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar ante las circunstancias y, sobre todo, cómo presentarnos ante el mundo. Su forma de responder no solo la protege a ella de forma individual, sino que también es un ejemplo inspirador para otras figuras públicas que se encuentran en situaciones similares y, de hecho, para todos nosotros en nuestras propias vidas cotidianas, en nuestros entornos laborales y personales. Imaginemos por un momento el guión de esa interacción típica: el periodista, con la pregunta estratégicamente preparada, esperando obtener una respuesta típicamente evasiva, una declaración ambigua, o, en el peor de los casos, una reacción negativa que genere titulares. Y de repente Demet, con una sonrisa radiante, suelta una frase ingeniosa, una carcajada ligera que rompe el hielo, y la dinámica de la conversación cambia por completo. El periodista a veces se queda un poco descolocado, con la boca abierta ante la inesperada brillantez. La multitud que observa, ya sea en persona o a través de las redes sociales, se ríe, se admira. Y Demet, con su sonrisa triunfante, continúa su camino, dejando atrás una estela de admiración y respeto. Es pura clase, es puro estilo. Y lo más importante, esta actitud positiva, resiliente y llena de buen humor es contagiosa. Nos enseña a no tomarnos las cosas demasiado a pecho, a encontrar la alegría y la ligereza incluso en las situaciones más triviales o aparentemente complicadas, y sobre todo, a mantener la cabeza alta y la dignidad intacta ante las críticas y las insistencias mediáticas. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa y carismática, es una maestra en el arte de vivir con estilo, con autenticidad y con una sonrisa que ilumina. Ella brilla, y lo hace con luz propia, respondiendo a todo y a todos con esa mezcla perfecta de ingenio, inteligencia emocional y elegancia que la hace tan especial y tan querida por el público. En resumen, hemos explorado en profundidad cómo Demet Özdemir ha estado manejando con una gracia excepcional, una inteligencia aguda y un humor deslumbrante las persistentes preguntas de la prensa sobre su expareja, Kanyaman. Hemos visto cómo su uso del humor inteligente, su sentido innato de la elegancia y su profundo respeto por su propio espacio personal no solo la protegen de los embates mediáticos, sino que también la empoderan, convirtiendo situaciones potencialmente incómodas y agotadoras en momentos memorables, divertidos y que demuestran una gran fortaleza personal y profesional. Nos ha recordado una V. Es más que la respuesta más efectiva a las críticas y a las insistencias, especialmente cuando provienen de un lugar de simple curiosidad o especulación, a menudo reside en la inteligencia, la serenidad, la autenticidad y, ¿por qué no?,
Un buen toque de ingenio. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis profundo y lleno de admiración. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo, aprendiendo y quizás inspirándose en la forma en que Demet Özdemir navega su vida pública. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la forma en que Demet maneja estas situaciones tan delicadas. ¿Les parece inspirador? ¿Consideran que su enfoque es el ideal para una figura pública? ¿Tienen ustedes alguna estrategia similar para lidiar con comentarios o críticas en sus propias vidas? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios. Siempre leo todo con atención y me encanta interactuar con cada uno de ustedes, mis queridos seguidores. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, o si simplemente han disfrutado de la energía positiva y la camaradería que hemos compartido hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas que admiran a Demet o que podrían beneficiarse de este mensaje de empoderamiento y estilo. Así podremos seguir haciendo crecer nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos, análisis y aventuras. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes y análisis profundos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.